Mientras mi mente cabalga para encontrarse en el camino, va de la mano de la memoria y sus recuerdos floridos, esos de dulces aromas que intoxican mi piel y me transportan a instantes que creía olvidados. Son letras que se entrelazan para dar forma a pensamientos, creando historias que nacen en los guiones de escritores que comparten sus fantasías a través de las palabras. Son huellas que permanecen dentro de mis recuerdos más escondidos, tan íntimas que parece como si nadie más pudiera reconocerlas. Me encuentro en la eterna lucha de pensar con una mente humana, una mente finita que, en secreto, quisiera ser eterna. Es un anhelo de trascender, de dejar una marca, de marcar el camino para otros en su propio andar por la vida. A veces, siento que camino hacia la hoguera por voluntad propia, un sacrificio por aquellos momentos que el tiempo, implacable, se llevó consigo. Y en medio de todo, me encuentro perdido, inevitablemente perdido por tu calor, por esa presencia que lo cambia todo. Mi corazón es un corazón de letras, y esas letras son la luz que ilumina el camino hacia una anhelada eternidad. Pero el tiempo, siempre presente, siempre avanzando, nos cierra el camino del destino final, recordándonos nuestra propia mortalidad. Y sin embargo, en ese final, en esa conclusión aparente, hay una promesa, una certeza silenciosa que todo vuelve a comenzar. El ciclo se repite, la vida se renueva y la historia continúa. This is AI technology. Hola, amigos. A ver, este universo interior no es una simple escapatoria, no es algo que surja de la nada. El texto lo deja clarísimo, se alimenta directamente de la vida real, del día a día. Es lo cotidiano, lo mundano, lo que se convierte en el combustible para un mundo interior que es de verdad riquísimo y complejo. Y esta frase lo ilustra perfectamente. Esa personalidad llena de fantasías nace, fíjate, del quehacer cotidiano. La rutina de cada día es la chispa que, de alguna forma, enciende esas luchas incansables llenas de deseos físicos. O sea, hay una conexión total de causa y efecto entre la vida normal y corriente y la intensidad de la vida que tenemos por dentro. En este viaje interior, la memoria no es un simple cajón donde guardamos el pasado. ¿Qué va? Es una guía, y una guía muy activa y sensorial. Fijaos en la descripción, qué potente. Recuerdos floridos de dulces aromas que intoxican mi piel. La memoria tiene un efecto físico, es casi como si te emborrachara. No es solo recordar, es revivirlo con los 5 sentidos. Pero claro, ¿cómo se navega un mundo interior así? Si la rutina es la gasolina y la memoria es la brújula, las historias de otras personas se convierten en las herramientas. Entramos ahora en el refugio de las letras. Aquí se nos desvela algo muy interesante. Una conexión con el mundo exterior. Para poder navegar y, sobre todo, dar forma a todo este torbellino interno, se echa mano de las palabras de otros, de las fantasías de los escritores. Las historias no son solo un refugio, son, literalmente, un mapa para orientarse en el territorio del alma. Y este proceso es fascinante. Ocurre como en 3 pasos. Primero, las letras se entrelazan, se tejen con nuestra propia experiencia, pasan a formar parte de lo que somos. Segundo, dan forma a los pensamientos, nos dan el vocabulario para poder expresar lo que sentimos. Y tercero, y esto es clave, dejan huella, se quedan ahí para siempre, integradas en nuestra identidad. Esta cita refuerza esa idea de que la experiencia humana es compartida. Cuando leemos, no solo estamos consumiendo una historia, estamos estableciendo un diálogo súper íntimo con quien la escribió, como si nos prestara sus fantasías para que podamos entender un poquito mejor las nuestras. Es un acto de conexión brutal a través de la palabra escrita. Y con esto llegamos a la parte final del texto. Para mí, la más enigmática, pero también la más potente. Después de haber explorado el conflicto, la fantasía y ese refugio en las letras, nos llevan a una conclusión que, la verdad, no te esperas. Esta es la pregunta del millón que nos deja el texto. Una ojera normalmente nos evoca destrucción, el final de algo, una purificación a la fuerza. Entonces, a ver, ¿por qué alguien caminaría hacia ella por su propia voluntad? ¿Qué significa de verdad ese destino? Y aquí está la clave de todo. La ojera no es un castigo, ni un final terrible, para nada. Es un destino que se elige, por voluntad propia. Y claro, esto lo cambia todo, le da la vuelta por completa a la idea. No es algo que te pasa, no, es algo que decides hacer. O sea, no es una rendición, es un acto de afirmación total. Y aquí tenemos la motivación. Se camina hacia la hoguera para honrar todo lo que se ha vivido. Es un gesto de lealtad absoluta a los momentos pasados, a las pasiones, a todo eso que ha definido una existencia. Es la aceptación radical de la propia historia,
con sus luces y sus sombras, sin querer borrar ni una coma. Y terminamos con esta última frase que resuena con una belleza un poco melancólica, ¿no? Caminar hacia la hoguera es un tributo a todo eso que hemos perdido por el camino, a esos momentos que el tiempo inevitablemente se llevó. No es un acto de desesperación, sino la aceptación total de una vida, un abrazo final a la propia historia, porque al final, ¿qué es la vida sino una antología de momentos que merecen ser honrados hasta el último segundo? Osho, el místico más controversial del siglo XX, no buscaba crear una nueva religión, sino demoler por completo todo lo que crees saber sobre ti mismo. Su único objetivo era guiar al ser humano moderno hacia una autenticidad radical, hacia un estado de conciencia pura. Pero antes de llegar a la solución, Osho nos confronta con el problema fundamental a nuestra propia mente. Para él, la mente no es más que un mecanismo de supervivencia, una máquina biológica diseñada para repetir el pasado, una y otra vez. Nos mantiene atrapados en un ciclo de recuerdos, miedos y deseos. Y sobre esa mente, construimos una identidad falsa, una ilusión que llamamos ego. El ego es como una barrera de sueños, una armadura que nos impide sentir, experimentar y ver nuestro verdadero ser. Vivimos tan identificados con esta máscara que olvidamos quiénes somos realmente debajo de ella. Nos hemos vuelto mecánicos, predecibles, desconectados de la vida. Entonces, ¿cuál es la salida? Osho nos presenta un arquetipo revolucionario, un ideal para el ser humano del futuro en Zorba el Buda. Imagina por un lado a Zorba, el griego, un personaje lleno de vitalidad, que ama la tierra, la comida, el baile, el vino, un hombre que vive cada momento con una pasión desbordante, con todos sus sentidos despiertos. Ahora, imagina por otro lado a Gautama Buda, el sereno, el silencioso, el que ha alcanzado la máxima conciencia y paz interior, observando el mundo desde una calma absoluta. El hombre nuevo, según Osho, no es ni lo uno ni lo otro, sino la síntesis de ambos. Es Zorba, el Buda, en alguien que puede bailar con la intensidad de Zorba y luego sentarse en silencio con la profundidad de un Buda. Alguien que une lo sagrado y lo profano, el cielo y la tierra, dentro de su propia alma. No hay que renunciar al mundo para encontrar a Dios. Hay que encontrar a Dios en el mundo. Pero, ¿cómo alcanzar ese equilibrio en una sociedad que nos llena de estrés y ansiedad? Osho entendía que pedirle al hombre moderno que simplemente se siente y medite en silencio es casi imposible. Nuestra mente está demasiado cargada, nuestro cuerpo demasiado tenso. Por eso creó sus famosas meditaciones activas. Su lógica es simple. En primero, necesitas una catarsis. Antes de encontrar el silencio, debes liberar el caos que llevas dentro. Estas meditaciones son un proceso científico que comienza con el movimiento intenso. Gritar, saltar, bailar, respirar caóticamente, sacudir cada parte del cuerpo hasta el agotamiento. La idea es agotar la mente y el cuerpo para que el silencio no sea algo forzado, sino algo que surja de forma natural, como una consecuencia inevitable de haber vaciado toda la tensión acumulada. Solo después de ese caos, puedes sentarte y observar cómo la quietud te inunda por completo. A lo largo de su vida, Osho diseñó cientos de técnicas, pero algunas se volvieron icónicas. La meditación dinámica, practicada al amanecer, es una de las más poderosas a una hora de respiración caótica. Katajis, explosivos altos, y finalmente, silencio y celebración. La meditación Kundalini, por la tarde, usa el temblor y la danza para descongelar la energía estancada en el cuerpo. La Nada Brahma es una técnica de zumbido que utiliza el sonido y la vibración para armonizar tu centro interior. Y quizás una de las más hermosas es la Rosa Mística, un proceso de 3 semanas donde se ríe a carcajadas durante días para romper barreras, seguido de días de llanto para limpiar heridas profundas, culminando en un silencio vigilante. Cada una es una herramienta precisa, diseñada científicamente para la transformación interior. Por supuesto, es imposible hablar de Osho sin mencionar su controvertido legado. Su camino no estuvo libre de sombras y escándalos que generaron titulares en todo el mundo. Desde su famosa colección de más de 90 Rolls Royce, un lujo que él consideraba una broma para desafiar los valores de la sociedad, hasta los graves problemas y delitos ocurridos en su comuna de Oregón, en Estados Unidos, que llevaron a su arresto y deportación. Estos capítulos oscuros de su historia nos recuerdan una lección vital que el propio Osho enseñaba a la importancia del discernimiento personal. Nos invitan a abordar cualquier filosofía, incluso la suya,
con un ojo crítico, sin seguir a nadie ciegamente. Al final, la invitación de Osho no es a convertirse en uno de sus seguidores. De hecho, él lo rechazaba. Su verdadero mensaje es una llamada a la rebelión interior, una invitación a que dejes de buscar respuestas afuera y te atrevas a mirar adentro. Sus meditaciones y discursos no son dogmas, sino herramientas, martillos, para romper las cadenas de tu propia mente. La propuesta final es que forjes tu propio camino hacia la libertad, que aprendas a unir la alegría de la tierra con la paz del espíritu, que te conviertas en tu propio maestro. Como él mismo decía, no me sigas a mí, síguete a ti mismo. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de un hombre que, bueno, es una completa paradoja. Para miles era un maestro iluminado, pero para un gobierno entero era el líder de un culto súper peligroso. Esta es la desconcertante historia de Osho. Y es que de verdad estamos hablando de una de las figuras espirituales más polémicas del siglo XX. Un hombre definido por una contradicción que francamente parece desafiar toda lógica. Miren, para sus seguidores, él era mucho más que un simple maestro. Lo veían como un místico, alguien que tenía la llave para, digamos, liberarse de todas esas represiones sociales y alcanzar un nivel de existencia superior. Pero claro, para los medios de comunicación, la historia era otra. Su manera tan abierta de aceptar la sexualidad, fue una fuente de controversia que parecía no tener fin. Y si eso fuera poco, para el gobierno de Estados Unidos la cosa se puso todavía más seria. Su movimiento terminó siendo señalado como el responsable del mayor ataque de bioterrorismo en la historia del país. ¿Cómo es posible? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que una sola persona puede ser todas estas cosas a la vez? Para empezar a desenredar esto, hay que ir al núcleo de todo, su filosofía central, una idea que él llamó Sorba el Buda. A ver, su historia comienza como Chandra Mohan Jain. Desde muy joven ya era un rebelde intelectual y luego, a los 21 años, afirma haber tenido esta profunda experiencia de iluminación. A partir de ahí, todo cambia. Empieza a desarrollar una visión del mundo totalmente nueva y radical, atrayendo a seguidores a los que llamó neosannyasins, que vendrían a ser como buscadores espirituales modernos. Y aquí viene una de sus ideas más fascinantes. Él decía, ¿por qué hay que elegir entre el mundo material y el espiritual? De ahí saca su concepto del Sorba el Buda. Por un lado Sorba, que es pura vida terrenal, y por otro Buda, la conciencia y la meditación. Para Osho, el ser humano completo, el hombre nuevo, tenía que ser una fusión de los dos. Vivir la vida al máximo, pero con una conciencia profunda. En el fondo de todo esto, ¿qué hay? Una idea de autoaceptación, pero radical. Él insistía en que la clave para la transformación no era reprimir los deseos, sino todo lo contrario, amarse a uno mismo, con todo lo que eso implica. Ahora, él sabía que la gente moderna tiene la mente a 1000 por hora, así que para eso inventó sus famosas meditaciones activas. Aquí la cosa era diferente. Se usaba una actividad física súper intensa. La idea era, básicamente, agotar al cuerpo y a la mente hasta tal punto que la quietud y el silencio simplemente aparecieran. Ok, las cosas en la India se estaban complicando, con presiones legales y demás. Así que el movimiento toma una decisión drástica. En 1981 se mudan a Estados Unidos. ¿Y cuál era el plan? Nada menos que construir una ciudad espiritual desde cero. Y no estaban jugando. Para construir esta utopía, sus seguidores compraron un rancho gigantesco, el Big Muddy Ranch, en una zona súper rural de Oregón. Estamos hablando de más de 64,000 acres. El precio de compra inicial fue de casi $6 millones, pagados enteramente con donaciones. Pero, como se imaginarán, eso fue solo el principio. Y mientras la ciudad se construía, Osho se hizo mundialmente famoso por algo bastante material, su colección de 93 Rolls Royces. Para él era la prueba de su filosofía, ¿no? Que la riqueza y la iluminación podían ir de la mano. Pero para el resto del mundo, bueno, era una provocación en toda regla. El caso es que miles de sus devotos se mudaron para allá, y en muy poco tiempo transformaron ese rancho desolado en una ciudad funcional llamada Rajneeshpuram. Parecía un sueño hecho realidad, pero el sueño estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla. Y sí, ese sueño utópico se pudrió y bastante rápido. La comuna empezó a crecer y a chocar de frente con los vecinos de la zona y, por supuesto, con el gobierno del estado. El conflicto se volvió muy agresivo.
Y el conflicto escaló a niveles criminales. Aquí entra en escena una figura clave, la secretaria personal de Osho, Ma Anand Sheela. Bajo su liderazgo, el círculo más cercano de la comuna cometió una serie de delitos de no creer, incluyendo un envenenamiento masivo con salmonela para intentar manipular una elección local. Imagínense. A partir de ahí, todo se vino abajo. Fue una caída en picada. Sheela se escapa. Osho, que había estado en silencio por años, sale a acusarla públicamente de todo. Y finalmente, el gobierno federal interviene y todo el experimento de Rajneeshpuram se derrumba. Osho es arrestado y deportado. Después de que hasta 21 países le negaran la entrada, Osho regresó a su ashram original en Pune, India, y allí murió en 1990. Pero su historia no termina ahí. Dejó un legado que es tan complejo y duradero como su propia vida. Y miren este dato, que es increíble. Osho jamás escribió un solo libro de su puño y letra. Ni uno. Y aún así, hay más de 600 libros con su nombre que han vendido millones de copias. ¿Cómo? Pues todos son transcripciones de sus miles y miles de horas de charlas improvisadas. Incluso hoy sigue la polémica. Hay una batalla legal gigantesca sobre quién es el dueño de la marca Osho. Y esto refleja perfectamente la división que existe. Para algunos es una herencia espiritual que pertenece a todos. Para otros es una marca registrada que hay que proteger. Y a pesar de todo el escándalo, es innegable que sus ideas se han ido filtrando, casi en silencio, en el pensamiento moderno. Mucho de lo que hoy se conoce como mindfulness o atención plena, muchas técnicas terapéuticas tienen una clara influencia de sus enseñanzas. Lo que nos deja con la pregunta final, la más difícil de todas. ¿Fue Osho un maestro que simplemente perdió el control de sus seguidores más fanáticos? ¿O fue todo lo que pasó en Oregón, el llamado culto loco, la expresión máxima, la conclusión lógica de su propia filosofía? Hello people, adios amigos.